Hola, yo soy Estela Hepburn, puedes seguirme en mis redes sociales, que se llaman también Estela Hepburn, y hoy vamos a hablar de un caso muy conocido aquí en Barcelona, que es la vampira de la calle Poniente o la vampira del Raval. ¡Comenzamos! Enriqueta Martí Ripollés, más conocida como la vampira de la calle Poniente o la vampira del Raval. Nacida el 2 de febrero del 1868 en Sant Feliu de Llobregat. Muy joven, Enriqueta fue trasladada desde Sant Feliu de Llobregat a Barcelona para trabajar como niñera, pero muy pronto empezaría a ejercer la prostitución, tanto en burdeles o en lugares para ejercer estas actividades, como era en aquel entonces el puerto de Barcelona. Se casó con un pintor, venido a menos, llamado Joan Pujoló, y la pareja tendría un matrimonio tormentoso, llegando a romper como 5 veces y volviendo a reconciliarse. Finalmente, su matrimonio fracasó por sus visitas a casas de mala vida y su carácter extraño, ya que Enriqueta tenía un carácter muy irascible y llegaban a discutir mucho, tenían discusiones donde se gritaban mucho, se insultaban, habían golpes, se pegaban y rompían cosas. Enriqueta llevaba una doble vida. Durante el día mendigaba y pedía por las casas y por las parroquias. Y se vestía con harapos, mientras por la noche se vestía con ropas lujosas, pelucas y sombreros. Y se hacía ver por el Teatro del Liceo y el Casino de la Rebasada, donde normalmente a estos sitios solían ir burgueses y gente muy bien posicionada. Se decía que en estos lugares ofrecía sus servicios como proxeneta, llegando a ofrecer a niños entre 13 años y 14 años. Y además de todo esto, también ofrecía sus servicios como curandera. Ofrecía pomadas, filtros y pociones especialmente para curar la tuberculosis. En el 1909, Enriqueta fue detenida por regentar un prostíbulo en la calle Minerva, donde ofrecía el servicio de niños. Pero el proceso contra ella no prosperó, ya que alguien que debía ser muy poderoso, del cual se desconoce el nombre, intervino en este asunto y tras perderse el expediente de Enriqueta fue puesta en libertad. En esa época corría por las calles el rumor de que alguien se llevaba a los niños, aunque todo esto solamente eran historias inventadas por los padres para que los niños fueran precavidos. Pero el rumor de que una niña llamada Teresita había desaparecido fue cobrando fuerza. Fue así como la prensa empezó a hacerse eco de estas desapariciones. Todo ocurrió en tan solo unos segundos. El 10 de febrero en la calle San Vicente. Ana, la madre de Teresita, se paró a charlar con una vecina en la puerta de su casa, llevando a Teresita de la mano. En ese momento, cuando se paró a hablar, soltó a Teresita pensando que Teresita subiría a la casa. Al llegar Ana a casa, esperaba que Teresita estuviera allí y cuando su marido le preguntó ¿y la niña?, él se dio cuenta de que Teresita no estaba en casa y soltó un chillido y bajó corriendo por las escaleras a la calle. Pero entonces ya no había rastro de Teresita. Teresita se había alejado para curiosear, pero entonces Enriqueta se acercaría a ella y con una voz dulce le diría «Ven, bonita, ven, que tengo dulces para ti». Pero cuando Teresita intentaría huir, Enriqueta le cubrió la cabeza con un pañuelo negro y se la llevó. Pero durante 2 semanas, Barcelona viviría con el corazón en un puño, pensando sobre la suerte que habría tenido la pobre Teresita. Y todos los esfuerzos policiales fueron en vano. Pero sería entonces gracias a Claudina, una vecina a la cual le gustaba chismorrear, que le contaría a un vecino que tenía un negocio en la misma calle que había visto en casa de Enriqueta por la ventana a 2 niños asomados, a un niño y una niña con la cabeza rapada. El vecino, sin pensarlo 2 veces, se lo dijo a la Guardia Municipal. A primera hora del 27 de febrero del 1912, la policía llamaría a la puerta del entresuelo primera del número 29 de la calle Poniente. Les abrió la puerta una mujer con la cara soñolienta. La policía le diría que venían a inspeccionar la casa ya que los vecinos la habían denunciado por tener gallinas. Ella les diría que no tenía gallinas, pero la policía al insistir pillaría a Enriqueta con la guardia baja y fue así como la policía terminaría entrando en la casa. El brigada Ribot entró en el piso y descubrió a 2 niñas con la cabeza rapada, y cuando Enriqueta quiso reaccionar ya era demasiado tarde. El policía le preguntaría a una de las niñas si se llamaba Enriqueta, a lo que la niña respondería que allí le llamaban Felicidad. Enriqueta respondió que se la había encontrado por el pueblo, que tenía hambre y que simplemente se la había llevado para darle de comer y cuidarla, y que la otra niña era su hija Angelita. Y del niño que la vecina había visto en la ventana varias ocasiones no había ni rastro. En la jefatura, la mujer fue identificada como Enriqueta Martí Ripollés, una mujer de 43 años. Con antecedentes por corrupción de menores. Después de escuchar el terrorífico testimonio de Teresita, la cual dijo que sí había un niño con ellas que se llamaba Pepito y que Enriqueta había cogido a Pepito y lo había llevado a la mesa del comedor y que allí la había apuñalado varias veces y que ella se había ido a la cama
a hacerse la dormida. Fue entonces cuando la policía registraría la vivienda de Enriqueta. Este reveló, según los agentes, un contraste muy extraño, ya que el vecindario no era un buen vecindario, era un vecindario muy humilde. En cambio, cuando entrabas a la casa tenía unos muebles bastante lujosos, en contraste de las habitaciones donde dormían las niñas. En los armarios había trajes carísimos, pelucas y sombreros muy lujosos, y habían vestidos de niño y de niña y pelucas. Además, en la casa también se encontraban cartas escritas en claves. Se podía leer contraseñas, iniciales y firmas irreconocibles. Todo indicaba que era una lista de nombres de gente importante, muchos de ellos de la burguesía. Posteriormente se reveló que esa lista solo incluía nombres a los que Enriqueta había ido a mendigar a sus casas con regularidad. En la casa, la policía supuestamente encontró en un saco con un cuchillo lleno de sangre y otro saco en la habitación. Durante la inspección también se encontraron sangre y grasa, la cual pensaron que podían ser de uno de estos niños. Y todo esto lo encontraron en forma de pociones mágicas. A lo que Enriqueta diría que confeccionaba remedios a través de partes del cuerpo, y lanzó una misteriosa advertencia: como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables. Enriqueta fue encarcelada en la prisión para mujeres Reina Amelia, pero no murió en el patíbulo como ya había dicho, y tampoco murió pegada por otras mujeres como se llegó a decir en su momento, sino que murió por un cáncer de útero. Fue enterrada en una fosa común en el cementerio de Montjuic. Finalmente se demostró que los huesos encontrados en casa de Enriqueta no eran de un niño, sino que eran de un adulto de 25 años, ya que ella era curandera y en aquella época se consideraba que poseer huesos humanos traía suerte. Algunos investigadores actuales dicen que Enriqueta fuera una asesina de niños es solamente una leyenda negra. La opinión pública de la época necesitaba una culpable y la encontró con Enriqueta, ya que cuando todo lo de Enriqueta salió a la luz, mucha gente empezó a inventarse rumores, empezaron a decir que Enriqueta tenía 43 años, pero que realmente tenía mucha más edad y que parecía tan joven porque se bebía la sangre de esos niños. Y fue por eso por el que la empezaron a llamar la vampira del Raval, o la vampira de la calle Poniente, o la vampira de Barcelona. Yo lo que sí que creo es que ella era una proxeneta y se aprovechaba de los niños que vivían en bajas circunstancias, ya que en ese momento había muchas familias pobres, pero sí creo que había mucha más gente detrás, seguramente había gente rica, y pusieron a Enriqueta como la verdadera culpable de todo. Que sí, tiene una parte, pero no creo que ella realmente fuera asesina y por supuesto no creo que se bebiera la sangre de ningún niño. Y esa es mi opinión. ¿Qué piensas tú? Déjamelo por aquí y cuéntame si ya lo conocías. Seguramente sí, porque es un caso muy conocido. Y también deciros que sé que hoy estoy muy espesa porque estoy muy constipada, pero tenía que grabar sí o sí porque me van a operar y tengo que tener vídeos subidos porque no sé cuánto tiempo voy a estar en reposo. Así que tenía que grabar sí o sí y justamente hoy me he despertado con un montón de mocos. Así que espero que no me lo tengáis en cuenta y nos vemos otro día. ¡Adiós!